Por todos, Bezrat Hashem, hoy día 21 de Tevet, continuamos con nuestro Shiur de Alajá Yomit. Hoy día veremos Alajot Tefilá, leyes sobre el rezo, y nos vamos a concentrar en recuperar un rezo perdido. Dice Alajá que existen tres rezos que realizamos al día. El rezo matutino de Shacharit, que su tiempo se extiende desde el Netz Hamá, que es la salida del sol, hasta Hatzot Hayom, que es el mediodía temporal. Y este rezo fue establecido por Avraham Avinu. Luego tenemos el rezo de Minjá, que su tiempo se extiende desde media hora pasado el mediodía temporal hasta Shekiat Hamá, que es la puesta de sol. Y este rezo fue establecido por Yitzhak Avinu. Y finalmente tenemos el rezo de la noche, que es el rezo de Arvit, que ese rezo se extiende desde Tzeta Kohavim, que son las estrellas, hasta Alot Ashachar, que es el despunte del alba. Y este rezo fue establecido por Jacob Avinu. En todos estos rezos, si es que se pasó el tiempo máximo para realizar aquel rezo, ya no se podrá realizar ese rezo y significaría que la persona perdió ese rezo para siempre. Sin embargo, hay ciertos casos donde sí se permitió recuperar ese rezo que se perdió, tal como lo veremos. La Gemara trae en Masejet Brachot, en Daf Kavav Amud Aleph, página 26, Ta'a velo yitpalel shacharit, mitpalel bemincha shetayim. Se equivocó la persona y no rezó el rezo matutino shacharit, debe rezar el rezo de mincha dos veces. Es decir, una persona a la cual se equivocó y no rezó unos rezos, los tres rezos diarios, debe recuperarlo en el próximo rezo rezando dos veces. ¿En qué caso está hablando? Solamente en un caso donde la persona no pudo rezar por un motivo de fuerza mayor, como por ejemplo, si es que se quedó dormido o le surgió un percance de fuerza mayor en el trabajo, etc. Es ahí que requiere y se permite recuperar aquel rezo en el próximo rezo. Pero si es que la persona lo perdió de forma intencional, en ese caso no tiene la opción de recuperar aquel rezo. Por ende, una persona que, por ejemplo, se perdió el rezo de Shacharit, el de la mañana, el matutino, debe rezar dos veces en el rezo de Minjá. Y esto no quiere decir que debe rezar todo el rezo de Minjá dos veces, sino que solamente el rezo de la Amidá. Pero el resto de la tefilá, del rezo que se perdió, como por ejemplo los psuké de Zimbra, del rezo matutino Shacharit, o cosas parecidas, por hecho de que no poseen ningún tipo de opción de ser recuperados, y una vez que pasó el tiempo del rezo correspondiente, la persona simplemente perdió la mitzvah de aquellas partes, resulta que no se vuelven a recitar en el siguiente rezo cuando la persona ahora va a realizar la recuperación del rezo que se perdió. Ahora, respecto al orden de los rezos, trae Magan Shulchan Aruch en Siman Kufhet Seif Aleph, en nombre del Rif, que existe un orden especial en cómo recuperar un rezo perdido. Y por ende, la persona debe ser meticulosa que al momento en que va a rezar dos veces seguidas para poder recuperar el rezo anterior que se perdió, como en el ejemplo que se perdió el rezo de Shacharit y lo desea recuperar rezándolo en Minjá, entonces siempre el primer rezo de la Amidá que realiza la persona debe ser realizado con la intención de cumplir con el rezo de aquel momento, que está obligado en aquel momento. Y el segundo rezo de la Amidá, ese rezo es el que sirve para recuperar el rezo anterior que se perdió la persona. Es decir, si utilizamos el ejemplo en que la persona se perdió el rezo de Shacharit de la mañana y ahora viene a recuperarlo en el rezo de Minjá, la persona reza en Minjá dos veces la Amidá, siendo la primera Amidá con la intención de que sea el rezo de Minjá, que está obligado en aquel momento, y la segunda Amidá para recuperar el rezo de Shacharit. Respecto al tiempo en que se debe esperar entre ambos rezos, trae Magan Shulchan Aruch, lo que trae que Magan en Masejet Brachot en Daf Lamed Amud Bet, la página 30, que la persona que reza dos rezos de Amidá, uno seguido por el otro, debe esperar entre un rezo y el otro el tiempo que toma caminar 4 amot, lo cual son aproximadamente 2 metros, son como 4 pasos. Y luego puede empezar el próximo rezo de Amidá, que es el rezo para recuperar el rezo perdido.
Por ende, en resumen y como la práctica, una persona la cual se olvidó rezar uno de los 3 rezos diarios por un caso de fuerza mayor, debe recuperar aquel rezo. Y la forma correcta de poder recuperarlo es rezar 2 veces la Amidá, esperando entre un rezo y el otro el tiempo que toma caminar, aproximadamente 2 metros. Y teniendo la intención de que el primer rezo de la Amidá sea para el rezo que está obligado en aquel momento. Y el segundo rezo de la Amidá sea para recuperar aquel rezo que se perdió. Hasta aquí vamos hoy. Que tengan todos un excelente día.